Inmediatamente después de que terminé de pagar mi casa, la esposa de mi hermano la declaró propiedad familiar e intentó mudarse con sus 2 hijos. «Vamos a vivir aquí», dijo ella, y mi familia estuvo de acuerdo. Así que dije unas pocas palabras que la hicieron llorar. Me llamo Sofía y tengo 34 años. Soy solo una mujer normal a la que le encanta ensuciarse las manos en la tierra. He estado obsesionada con la jardinería desde que era una niña pequeña. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo estaba afuera cavando agujeros en el jardín de mi madre, tratando de plantar todo lo que caía en mis manos. Mis padres pensaron que era solo una fase, pero nunca pasó. Cuando cumplí 18 años, sabía exactamente lo que quería estudiar. Fui a la universidad para estudiar paisajismo y horticultura. A mis padres no les entusiasmó. No paraban de preguntarme si estaba segura de que no quería ser maestra o enfermera como las otras chicas. Pero me mantuve firme. Me encantó cada una de las clases, incluso las aburridas sobre la composición del suelo y las enfermedades de las plantas. Después de graduarme, trabajé para otras empresas de paisajismo durante unos años. Aprendí mucho, pero siempre sentí que podía hacer las cosas mejor. Mis jefes eran bastante amables, pero no tenían la misma pasión que yo. Hacían los trabajos deprisa, usaban plantas baratas, recortaban gastos donde podían. Me volvía loca. Cuando cumplí 25 años, decidí dar el salto. Usé hasta el último céntimo de mis ahorros para empezar mi propia empresa de paisajismo. Fue aterrador. No tenía idea de si alguien me contrataría, especialmente siendo joven y mujer en un negocio dominado por hombres mayores. Pero pensé que no tenía nada que perder. El primer año fue brutal. Apenas ganaba suficiente dinero para pagar la gasolina y los suministros básicos. Hacía todo yo misma, marketing, contabilidad, todo el trabajo físico. Mis manos estaban constantemente cubiertas de cortes y callos. Me levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta el anochecer, 7 días a la semana. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si había cometido un error garrafal. Pero lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Mis primeros clientes quedaron muy contentos con mi trabajo y empezaron a recomendarme a sus amigos. El boca a boca lo es todo en este negocio. No era la opción más barata, pero hacía un trabajo de calidad y realmente escuchaba lo que la gente quería en lugar de hacer lo que fuera más fácil para mí. Para cuando tenía 28 años, mi negocio iba lo suficientemente bien como para permitirme contratar a un asistente a tiempo parcial. Ganaba un dinero decente, y por primera vez en mi vida adulta, me sentí estable. Fue entonces cuando empecé a pensar en comprar una casa. Llevaba alquilando un apartamento diminuto desde la universidad y estaba harta. Quería mi propio espacio, mi propio jardín donde pudiera experimentar con diferentes plantas y diseños. Pasé meses buscando casas, pero todo lo decente estaba muy por encima de mi presupuesto. Los precios inmobiliarios estaban por las nubes, y yo era solo una persona con un pequeño negocio. Finalmente, la encontré. Una pequeña casa en las afueras de la ciudad con un patio trasero de buen tamaño. La casa en sí necesitaba algo de trabajo, pero la estructura era buena, y el jardín tenía mucho potencial. Los dueños anteriores habían dejado que todo se echara a perder. Malas hierbas por todas partes, arbustos muertos, un césped que parecía un erial. Pero yo podía ver en lo que podía convertirse. El pago de la hipoteca iba a ser ajustado, pero pensé que podría arreglármelas si seguía haciendo crecer mi negocio. Hice una oferta, contuve la respiración durante 3 días y luego recibí la llamada de que la habían aceptado. Literalmente salté de alegría en mi apartamento como una niña pequeña. El día de la mudanza fue uno de los días más felices de mi vida. No era mucho, solo una casa de 2 habitaciones con un baño y una cocina que no se había actualizado desde los años 80. Pero era mía. Bueno, mía y del banco, pero aún así. Inmediatamente empecé a trabajar en el jardín. Cada minuto libre que tenía, estaba ahí fuera arrancando malas hierbas, plantando nuevas flores, diseñando pequeños senderos y zonas de descanso. Se convirtió en mi obsesión. Trabajaba todo el día en los trabajos de los clientes, luego volvía a casa y trabajaba en mi propio jardín hasta que ya no podía ver. La transformación fue increíble. En 2 años, convertí ese trozo de tierra muerta en algo hermoso. Tenía diferentes secciones, un huerto,
Un jardín de flores con plantas que florecían en diferentes momentos para que siempre hubiera color, una pequeña sección de hierbas cerca de la ventana de la cocina, incluso un pequeño estanque con peces. Un día, hojeando una revista de jardinería, vi que tenían un concurso de diseño de pequeños paisajes. Por un impulso, tomé algunas fotos de mi jardín y las envié. No pensé que tuviera ninguna posibilidad de ganar. Supuse que la competencia estaría llena de diseñadores profesionales con enormes presupuestos y equipos sofisticados. 3 meses después, recibí una llamada que me hizo gritar a pleno pulmón. Había ganado el primer premio en la categoría de diseño de pequeños paisajes. Querían presentar mi jardín en la revista y entrevistarme sobre mi proceso de diseño. No podía creerlo. Mi pequeño jardín iba a estar en una revista de verdad que vería gente de todo el país. Pero incluso con este éxito, nunca perdí de vista mi objetivo principal, pagar esa hipoteca lo más rápido posible. Cada dólar extra que ganaba iba directamente al capital. No tomé vacaciones, no compré ropa nueva a menos que fuera absolutamente necesario. Conduje la misma camioneta destartalada que tenía desde la universidad. Mis amigos pensaban que estaba loca por vivir tan austeramente cuando mi negocio iba bien. Pero yo tenía un plan. Trabajaba 60 horas a la semana, aceptaba todos los trabajos que podía manejar y ponía cada céntimo de sobra en esa hipoteca. No fue fácil. Hubo momentos en que sentí que me estaba perdiendo la vida, viendo a mis amigos ir de viaje y comprar cosas bonitas mientras yo comía fideos instantáneos y remendaba agujeros en mi ropa de trabajo. Pero cada vez que me desanimaba, paseaba por mi jardín y recordaba por qué lo estaba haciendo. Este era mi sueño, mi futuro, mi seguridad. Ahora, a los 34 años, finalmente lo he conseguido. La casa es mía, completa y totalmente. Ningún banco posee ya ni un trozo de ella. Es la sensación más increíble del mundo. Sabía que tenía que celebrar este hito con mi familia. Mi hermano mayor, Javier, tenía 37 años y estaba casado con Laura desde hacía 10 años, con 2 hijos, Mateo, de 11 años, y Lucas, de 7. Vivían en un apartamento de alquiler abarrotado y siempre tenían problemas de dinero. Llevaba 3 años ayudándoles pagando su alquiler. Y en mis raros días libres, a menudo tenía a Mateo y Lucas en mi casa. Les encantaba jugar en mi jardín, aunque a veces eran más un estorbo que una ayuda. Laura los dejaba e inmediatamente empezaba a hacer comentarios sobre mi casa. Debe de ser agradable tener todo este espacio, decía, mirando mi salón. A los chicos les vendría muy bien un patio como este para correr. Yo solo sonreía y cambiaba de tema, pero sus comentarios siempre se me quedaban grabados. Una semana después de hacer mi último pago de la hipoteca, compré una tarta de chocolate cara y una buena botella de vino. El sábado por la noche era el momento perfecto, ya que mis padres siempre recibían a Javier y su familia para cenar. Podía anunciar mi noticia a todo el mundo a la vez. Cuando entré en casa de mis padres, Mateo y Lucas ya estaban jugando a videojuegos en la tele. Puse la tarta y el vino en la mesa, emocionada por compartir mi noticia. ¿A qué se debe el capricho?, preguntó mi madre. Tengo una sorpresa para todos, dije con orgullo. Mi madre hizo un gesto con la mano. Primero hay que comer. Nos sentamos a cenar y durante toda la comida, Laura no paró de quejarse de que su casero les subía el alquiler y de lo pequeño que era su apartamento. Mis padres asentían con simpatía. Finalmente, logré captar la atención de todos. Mi noticia es que por fin he terminado de pagar la hipoteca de mi casa. Ahora es completamente mía. Toda la mesa se quedó en silencio absoluto. Se oían los pitidos del videojuego de los niños en el salón, pero nadie en la mesa dijo una palabra durante lo que pareció una eternidad. Mi madre fue la primera en hablar. Oh, bueno, eso. Eso está bien, cariño. Pero su voz sonaba plana, como si estuviera leyendo un guión. Javier solo gruñó y siguió comiendo. La cara de Laura pasó por unas 10 expresiones diferentes en 5 segundos. Primero sorpresa, luego algo que podría haber sido ira, luego falsa alegría, y de nuevo ira. Bueno, enhorabuena, dijo finalmente Laura, pero era obvio que no estaba contenta. Pero, sinceramente, no me parece justo. Tú no tienes marido e hijos como nosotros.
Tienes suerte de haber podido conseguir tu propia casa mientras nosotros estamos atrapados en un apartamento de alquiler con niños. Traté de mantener la calma. En realidad, no tuve suerte en absoluto. Trabajé increíblemente duro para crear mi empresa, comprar esta casa y pagar la hipoteca. Sacrifiqué todo durante 9 años. Laura de repente tiró su tenedor sobre la mesa con un fuerte estruendo. Eres de la familia, Sofía. Eso significa que tu casa es propiedad familiar. Javier y yo podemos reclamar esa casa. Me quedé en shock por una lógica tan retorcida y una arrogancia tan pura. Es mi propiedad personal. Nadie más tiene nada que ver con mi casa. Pero Laura no se rindió. Empezó a sollozar dramáticamente y se volvió hacia Javier. Tu hermana está siendo muy egoísta. Tenemos que pensar en nuestros hijos. Mateo y Lucas necesitan crecer en una casa con jardín, no en este apartamento abarrotado. Javier asintió. Tiene razón, Sofía. No podía creer lo que estaba oyendo. Me volví hacia mis padres, esperando que me defendieran y pusieran a todo el mundo en su sitio. Pero mi padre intervino. Laura tiene razón, cariño. Ellos necesitan la casa más que tú. Mi madre asintió de acuerdo. Tienes que pensar en los niños. Me reí incrédula. ¿Y dónde exactamente creéis que debería vivir yo? Bueno, nos mudaremos a tu casa, dijo Laura como si nada, y tú puedes alquilar un apartamento o algo así. Javier intervino. Ganas buen dinero, Sofía. Tienes un ingreso alto. Podrás comprar una casa nueva rápidamente. Entonces los tres, Javier, Laura y mis padres, empezaron a hablar entre ellos como si yo no estuviera allí. Empezaron a discutir lo maravilloso que sería cuando Javier y su familia se mudaran a mi casa. Hablaron de qué habitación sería la de Mateo, de cómo Laura podría tener por fin una cocina decente, de lo genial que sería el jardín para los niños. El salón es mucho más grande que el que tenemos ahora, dijo Laura emocionada. Y ese jardín que Sofía construyó, a los niños les encantaría, añadió mi madre. Me quedé sentada escuchándolos planear la toma de mi vida, mi casa, todo por lo que había trabajado. Se estaban repartiendo mi casa como si yo estuviera muerta y estuvieran leyendo mi testamento. No pude soportarlo un segundo más. Golpeé la mesa con la mano tan fuerte que los platos saltaron. No le doy mi casa a nadie. No puedo creeros. Sofía, siéntate, dijo mi padre con severidad. Solo estamos tratando de hacer lo mejor para la familia. Lo mejor para la familia, repetí. ¿Y qué hay de lo mejor para mí? ¿Y el hecho de que me he matado a trabajar para esto? Laura seguía llorando. Piensa en Mateo y Lucas. Son tus sobrinos. Llevo pensando en ellos 3 años mientras pagaba vuestro alquiler, respondí bruscamente. Me dirigí a la puerta, pero pude oír que continuaban su conversación detrás de mí como si nada hubiera pasado. Ya se le pasará, oí decir a mi madre. Solo necesita tiempo para pensarlo. La casa sería realmente perfecta para nosotros, dijo Laura, sus lágrimas habiendo desaparecido mágicamente. Salí y cerré la puerta de un portazo. Al subir a mi coche, mis manos temblaban de ira e incredulidad. Esta gente, mi propia familia, acababa de intentar robarme mi casa. Habían convertido lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida en una pesadilla. El viaje a casa fue como un borrón. No paraba de repasar la conversación en mi cabeza, tratando de entender cómo se había torcido todo tan rápido. ¿Cómo podían mis propios padres pensar que estaba bien que yo simplemente les entregara mi casa? ¿Cómo podía Javier quedarse sentado y asentir mientras su mujer exigía mi propiedad? Tan pronto como llegué a casa, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamada tras llamada de mi familia. Ignoré cada una de ellas. Luego empezaron a llegar los mensajes de texto. No quería leerlos, pero no pude evitar mirar al entrar en mi casa. De mi madre, Sofía, estás siendo muy egoísta. La familia es lo primero. Llámame. De mi padre, tu madre está disgustada. Tienes que disculparte y hacer lo correcto. De Javier, deja de actuar como una niña. Tenemos que hablar de esto razonablemente. De Laura, no puedo creer que pongas tus propios deseos por encima de las necesidades de tus sobrinos.
Debería darte vergüenza. Borré cada mensaje sin responder. Pensé que seguramente, después de unos días, se darían cuenta de lo locos que estaban siendo y se disculparían. Pero me equivocaba. Durante 2 semanas, las llamadas y los mensajes siguieron llegando. Cada uno me enfadaba más que el anterior. Lo curioso fue que, por primera vez en años, tuve un fin de semana completamente tranquilo. Laura no trajo a Mateo y Lucas como solía hacer. Sinceramente, me sentí aliviada. Por fin podía relajarme en mi propia casa sin preocuparme de que los niños ensuciaran mis suelos limpios o rompieran algo accidentalmente. Pero mi paz no duró mucho. El martes por la tarde, estaba en mi oficina revisando presupuestos para futuros trabajos cuando mi secretaria llamó a mi puerta. Sofía, tu madre está aquí para verte. Mi corazón se hundió. Debería haber sabido que no se rendiría tan fácilmente. Hazla pasar, supongo. Mi madre entró en mi oficina con su sonrisa más dulce, la que usaba cuando quería algo. Se sentó en la silla frente a mi escritorio y juntó las manos en su regazo. Quería hablar contigo sobre la situación de la casa. Creo que te estás precipitando en tu decisión. ¿Precipitándome? Mamá, es mi casa. La compré. La pagué. Vivo en ella. No hay ninguna decisión que tomar. Pero Sofía, piensa en Javier y Laura. Realmente lo necesitan. Has tenido tanto éxito con tu negocio. Hizo un gesto hacia mi oficina. Mira todo esto. Podrías permitirte fácilmente comprar otra casa. La miré con incredulidad. ¿Tienes idea de lo duro que he trabajado para esto? No fui de vacaciones durante 9 años. Conduje la misma camioneta destartalada, usé la misma ropa vieja, comí fideos instantáneos para cenar para poder poner cada céntimo en esa hipoteca. Lo sé, cariño, pero estás en una posición mucho mejor que Javier y Laura. Tienen hijos en los que pensar. ¿Y qué hay de mí? ¿Y de lo que yo quiero? ¿Y del hecho de que amo mi casa y mi jardín? El rostro de mi madre adoptó esa mirada terca que recordaba de la infancia. Sofía, estás siendo egoísta. La familia debería ayudarse. Deberías ser generosa porque has logrado tanto. Esa palabra, egoísta, no paraban de usarla como si fuera un arma. Como si querer conservar aquello por lo que había trabajado toda mi vida adulta me convirtiera en una persona terrible. Mamá, necesito que te vayas. Me levanté y caminé hacia la puerta de mi oficina. Deberías avergonzarte por tener favoritismos con tus hijos de esta manera. Cogió su bolso y se levantó, con el rostro rojo de ira. Estás cometiendo un gran error, jovencita. Esta familia no olvidará cómo te has portado. Bien. Quizás entonces me dejéis en paz. Salió furiosa y pude oír sus tacones resonar con rabia por el pasillo. Una semana después, mi teléfono empezó a sonar con llamadas de parientes con los que apenas hablaba. Mi tía Carolina, que vive a 2 estados de distancia. Mi primo Miguel, a quien no había visto en 5 años, incluso mi tío abuelo Enrique, a quien solo había visto en bodas y funerales. Sofía, cariño, tu madre me ha llamado, dijo la tía Carolina. Está muy preocupada por ti. Dice que no te estás portando muy bien con tu hermano y su familia. Te ha dicho que quieren que les dé mi casa. Hubo una pausa. Bueno, mencionó que necesitan más espacio para los niños. ¿Le darías tu casa a otra persona, tía Carolina? Otra pausa. Bueno, eso es diferente. No es la misma situación en absoluto. ¿En qué es diferente? No pudo responder a esa pregunta. Ninguno de ellos pudo. Mi primo Miguel me colgó cuando le hice la misma pregunta. El tío abuelo Enrique murmuró algo sobre tener que irse y terminó la llamada. Estaba claro que mi madre había estado llamando a todos nuestros parientes, inventando alguna historia sobre lo cruel y egoísta que estaba siendo. Estaba tratando de poner a toda la familia en mi contra. La manipulación era increíble. Pasaron 2 semanas más. Pensé que quizás por fin se habían rendido cuando dejaron de llamar. De hecho, empezaba a sentirme normal de nuevo, centrándome en mi trabajo y disfrutando de mi casa en paz. Entonces ocurrió lo del sábado por la mañana.
Me desperté con el sonido de voces fuertes y motores de camiones fuera de la ventana de mi dormitorio. Al principio, pensé que quizás uno de mis vecinos se estaba mudando, pero las voces se acercaban y se hacían más fuertes. Me puse una bata y salí para ver qué pasaba. Lo que vi me heló la sangre. Había un camión de mudanzas aparcado en mi entrada. Dos tipos con ropa de trabajo estaban descargando muebles y cajas, y de pie en mi jardín, como si fuera la dueña, estaba Laura, señalando mi casa y dando instrucciones a los mozos de mudanza. El sofá va en el salón, obviamente, decía. Y tened cuidado con esas cajas. Tienen los juguetes de los niños. Javier también estaba allí, junto con Mateo y Lucas. Los niños parecían confundidos y un poco asustados, pero Javier estaba de pie con los brazos cruzados como si esto fuera perfectamente normal. Me acerqué a Laura, con el corazón latiendo de rabia. ¿Qué diablos está pasando aquí? Se volvió hacia mí con una falsa expresión inocente. Oh, Sofía, nos estamos mudando. Espero que no te importe que hayamos empezado temprano. ¿Mudándos? Estáis completamente locos. Javier se acercó tratando de parecer tranquilo y razonable. Sofía, no montes una escena. Ya hablamos de esto. Solo déjanos meter nuestras cosas y arreglaremos los detalles más tarde. No hablamos de nada. Os dije que no. Esta es mi casa. Laura se acercó más a mí y pude ver la manipulación en sus ojos. Sofía, hemos rescindido nuestro contrato de alquiler. No tenemos a dónde ir. Llamó a los niños. Mateo, Lucas, venid aquí. Los niños se acercaron, con aspecto incómodo. Tía Sofía, dijo Laura con una voz fuerte y dramática. Seguro que no te atreverías a echar a tus propios sobrinos a la calle, ¿verdad? Miré a Mateo y Lucas, y luego a Laura. Tenía una sonrisa de suficiencia en su rostro, pensando que me había acorralado. Pero había cometido un gran error. Me había subestimado. Me dirigí a los mozos de mudanza y hablé lo suficientemente alto para que todos me oyeran. Disculpen, señores. Están en una propiedad privada sin permiso. Esto es allanamiento de morada ilegal. Si no se van de inmediato, llamaré a la policía y serán todos llevados a la comisaría. Los mozos se detuvieron en seco. Uno de ellos miró a Javier. Oye, tío, dijiste que era la casa de tu hermana y que ella estaba de acuerdo. Está de acuerdo, dijo Javier rápidamente. Sofía, deja de hacer el drama. No estoy de acuerdo, grité. Esta es mi casa y no tenéis derecho a estar aquí. Los mozos se miraron nerviosamente. Obviamente, ya se habían encontrado en situaciones como esta antes. Sin decir una palabra más, empezaron a cargar los muebles de nuevo en el camión. No, esperad, les gritó Laura. No la escuchéis. Os hemos pagado para que mudéis nuestras cosas. Pero los mozos no eran estúpidos. Podían ver que era una disputa familiar y no querían formar parte de ella. En cuestión de minutos, lo habían vuelto a meter todo en el camión. Laura estaba furiosa. Empezó a gritarme, llamándome egoísta y desalmada. Javier intentó agarrarme del brazo. Sofía, sé razonable. Somos tu familia. Me aparté de él. Salid de mi propiedad ahora. Laura no había terminado. Se dirigió a mi puerta principal y empezó a patearla, gritando lo injusta que estaba siendo. Voy a llamar a la policía ahora mismo, dije, sacando mi teléfono. Tenéis 30 segundos para salir de mi propiedad. Eso finalmente les hizo reaccionar. Javier agarró a Laura del brazo y la apartó de mi puerta. Metieron a los niños en el coche y se fueron, con Laura todavía gritándome por la ventana. Media hora después, mi teléfono empezó a sonar. Mis padres, por supuesto. No contesté. Dejaron mensajes de voz furiosos, pero los borré sin escucharlos. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Javier: nos debes dinero para un nuevo apartamento. Por tu culpa, no tenemos dónde vivir. De hecho, me reí a carcajadas cuando lo leí. Le respondí con un texto: a partir de hoy, no os ayudaré con nada. Ni un céntimo. Arregláoslo vosotros mismos.
Llegaron más mensajes furiosos, pero borré cada uno de ellos sin leerlos. Pasaron un par de semanas en paz. Estaba trabajando en un gran proyecto de paisajismo para un nuevo centro comercial cuando volví a casa una tarde y vi algo que me paró el corazón. Mi hermoso jardín había sido destrozado. Las plantas habían sido arrancadas del suelo. Las flores estaban pisoteadas. Mis senderos cuidadosamente diseñados estaban destrozados. Alguien había cogido una pala o algo así y simplemente había destruido todo lo que tanto me había costado crear. Casi lloré al ver el daño. Años de trabajo arruinados. Tenía mis sospechas sobre quién lo había hecho, pero necesitaba pruebas. Corrí adentro hacia mi portátil. Había instalado cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad hace unos años después de algunos robos en el vecindario. Mi familia no lo sabía. Saqué las grabaciones de ese día, y allí estaban, Javier y Laura, claros como el día. El vídeo los mostraba destruyendo sistemáticamente mi jardín, con Laura riéndose mientras arrancaba mis rosales premiados. Subí el vídeo a mi teléfono y conduje directamente a casa de mis padres. No llamé antes. Simplemente entré. Toda la familia estaba allí. Mis padres, Javier, Laura y los niños. Mi madre levantó la vista sorprendida. Sofía, ¿qué haces aquí? Pude ver a Laura tratando de no sonreír. Estaba disfrutando de mi ira. Alguien ha destruido mi jardín hoy, dije con calma. Laura se encogió de hombros con falsa inocencia. Oh no, qué terrible. Hay tantos gamberros por ahí últimamente. Sí, los hay, estuve de acuerdo. Por eso voy a la policía para encontrar a estos criminales. Especialmente porque lo tengo todo en vídeo. Levanté mi teléfono y reproduje la grabación. Se podían ver claramente las caras de Javier y Laura mientras destruían mi propiedad. El color desapareció de sus rostros. Mis padres miraron la pantalla en shock. Os voy a demandar a los dos, dije. Y voy a publicar este vídeo en las redes sociales para que todo el mundo vea qué clase de gente son mis parientes. Sofía, por favor, suplicó mi madre. No le hagas esto a la familia. ¿No hacer qué? ¿No buscar justicia por mi propiedad destruida? ¿No mostrarle a la gente la verdad sobre lo que hicieron? Javier finalmente habló. Sofía, podemos arreglar esto. No involucres a la policía. Tenéis exactamente una semana para pagarme $3,000 por los daños, dije. Si no lo hacéis, presentaré cargos y publicaré este vídeo en todas partes. Todo el mundo sabrá lo que hicisteis. $3,000, jadeó Laura. No tenemos esa cantidad de dinero. Pues más vale que la encontréis. Teníais dinero para rescindir vuestro contrato de alquiler y contratar a mozos de mudanza. Arregláoslo. Salí sin decir una palabra más. Exactamente 7 días después, recibí una transferencia bancaria de $3,000 de Javier junto con un mensaje de texto: no queremos volver a verte nunca más. De hecho, me reí, como si yo quisiera verlos a ellos. Han pasado un par de meses desde que todo esto ocurrió. Usé el dinero para restaurar mi jardín y está más hermoso que nunca. Mi negocio está prosperando. Gano buen dinero y por fin tengo paz en mi vida. Me enteré por amigos en común que Javier y su familia se mudaron con mis padres. Aparentemente, todos son miserables, quejándose de lo apretado que es vivir 6 personas en una casa de 3 habitaciones. Mis padres están constantemente estresados por los gastos adicionales, y Laura está volviendo locos a todos con sus exigencias. Pero, sinceramente, ya no me importa. A veces me siento en mi jardín por la tarde, viendo el atardecer y escuchando a los pájaros. Pienso en lo diferente que podrían haber sido las cosas si mi familia simplemente se hubiera alegrado por mí.